Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre principios del entrenamiento, no sin antes recurrir a dos leyes que son básicas, la ley de Seyle o síndrome general de adaptación y la ley del umbral, que también es conocida como la ley de Schultz-Arnold por sus autores y hay que mencionarlos. Primero vamos a tomar estas dos leyes como base, vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas y vamos a explicar ciertos principios del entrenamiento que bien, existe una gran cantidad de autores que hablan y postulan diferentes principios, existe un común denominador entre todos ellos que van a tener unas bases fisiológicas y unas bases en estas leyes que vamos a explicar. Entonces vamos a iniciar y los dejo por acá. En primer lugar, vamos a hablar sobre el síndrome general de adaptación a la ley de Seyle, en donde básicamente lo que nos dice es que el cuerpo va a tener una serie de respuestas que son comunes ante cualquier situación capaz de generar desequilibrio. Es decir, después de que exista un equilibrio, una homeostasis fisiológica y aparezca un estímulo capaz de alterar esos equilibrios, va a producirse lo que se conoce como una primera fase o reacción de alarma. En esta reacción de alarma, lo que va a suceder básicamente es que va a haber una depresión de los sustratos energéticos, una disminución del rendimiento, en este caso para hacerle frente a esa situación estresante, a ese estímulo al cual está siendo sometido el cuerpo. Aquí se van a activar dos ejes básicos, el eje neural y el eje neuroendocrino. En estos ejes lo que va a haber va a ser una producción, una descarga masiva de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina como transmisores, como neurotransmisores y como hormonas, para poner una serie de respuestas fisiológicas para hacerle frente a esta situación que acaba de suceder. Estos dos ejes se ponen en acción alrededor de segundos y minutos a partir de que ocurrió la fase de desequilibrio. Una segunda fase va a ocurrir, que es un estado de resistencia, en donde el cuerpo no va a ser capaz solamente de llegar a los niveles iniciales, sino de superar estos en lo que se conoce como la supercompensación. Este estado de resistencia o de adaptación tiene la particularidad de ser un nuevo nivel de equilibrio según la carga y la adaptación que se haya producido, y a partir del cual puede ser generada otra situación igual a la que acabamos de describir. Es decir, y más adelante lo vamos a explicar cuando estemos hablando de los principios de entrenamiento, que yo voy a poder tener estados de resistencia sucesivos o adaptaciones sucesivas que me van a permitir llegar cada vez a mayores niveles de rendimiento. Sin embargo, cuando un estrés es demasiado intenso o su magnitud, su duración en el tiempo es muy grande, vamos a caer en un estado de agotamiento. En este estado de agotamiento, básicamente lo que vamos a tener es una depresión de los sustratos energéticos, el cuerpo va a perder su capacidad para adaptarse y vamos a comenzar a tener ya fatiga crónica, sobreentrenamiento, van a aparecer las lesiones y vamos a tener cuadros ya clínicos relacionados a patologías asociadas al estrés. Bien. Bien, vamos a hablar ahora sobre la ley del umbral. Básicamente lo que nos dice este umbral es que debe existir una magnitud adecuada de estímulo para producir esta cadena de reacciones. Es decir, para poder romper este equilibrio es necesario que un estímulo tenga la intensidad adecuada para poder hacerlo. O sea, que supere finalmente ese umbral. Cuando nosotros hablamos del tipo de estímulos que pueden ser utilizados, vamos a encontrarnos con diferentes cargas, diferentes magnitudes y diferentes objetivos que van a responder a lo que yo quiero precisamente como objetivo de mi entrenamiento físico. Vemos como esta carga, aquí en color blanco ahora, es una carga que no sirve para generar adaptaciones porque se encuentra precisamente debajo de ese umbral, es decir, no va a generar esta reacción de alarma, no va a ser capaz de romper los niveles iniciales. Tenemos otra carga que se acerca al umbral, está muy cercano a él, en donde si bien las adaptaciones van a ser muy lentas, pues permaneciendo en el tiempo pueden obtenerse. No son muy grandes, pero pueden obtenerse a partir de este tipo de entrenamientos. Vamos a tener una carga óptima, que es la que está en verde, que es precisamente esa carga que me permite llegar a partir
de una sucesión inteligente de las cargas a un estado de resistencia, a un estado de adaptación en donde el rendimiento, pues finalmente los niveles de rendimiento inicial van a ir aumentando. Y finalmente tenemos cargas que son excesivas, que si bien pueden utilizarse, tenemos que tener mucho cuidado en cómo utilizamos nosotros no solamente ese tipo de cargas, sino todos los métodos de recuperación y el tiempo para utilizarlas. Es decir, todas estas cargas deben realizarse durante un programa de entrenamiento según el objetivo que yo quiero para cada capacidad física. Es así como yo puedo tener este tipo de cargas como cargas de recuperación, estas cargas por debajo de la zona del umbral aeróbico, es decir, cargas subaeróbicas, cargas superaeróbicas y cargas con gran producción de lactato, cargas muy glucolíticas, en donde desocupe los niveles de glucógeno. Como les menciono, este tipo de cargas hay que tenerlas muy en cuenta para realizar los entrenamientos. No conviene realizarlas todos los días, en realidad no se deben trabajar todos los días para evitar caer en un estado de agotamiento, en una fase de sobreentrenamiento y poder lesionar a los deportistas. Es por esto por lo que es necesario tener en cuenta no solamente estas dos leyes, sino principios fundamentales de la fisiología del ejercicio para entender qué es lo que está sucediendo con cada estímulo que nosotros como entrenadores estamos ejerciendo. El primer principio del que vamos a hablar va a ser un principio que es denominador común entre todos los autores, que va a ser el principio de la carga individualizada. Con este principio básicamente lo que quiere decir es que no existen dos personas que reaccionen, que respondan de la misma manera ante un estímulo determinado. Si lo relacionamos con la ley del umbral, nos dice básicamente es que cada persona tiene umbrales diferentes de respuesta ante cargas particulares para cada una de ellas. No tiene sentido generalizar los entrenamientos para realizar cargas genéricas y esperar adaptaciones cuando no se están generando de la mejor manera, no se están generando teniendo en cuenta los umbrales individuales de cada persona. El siguiente principio que vamos a ver, que más que un principio es básicamente la definición de la ley del umbral, es el principio del estímulo de entrenamiento eficaz, en donde nos dice todo lo que acabamos de explicar también en la ley del umbral básicamente. Entonces no vamos a lo mencionamos porque hay que tenerlo en cuenta, pero ya lo explicamos en la ley del umbral básicamente. Un principio que es muy importante también es el de la carga continua. Este principio, como nosotros podemos ver, es un principio que tiene una importancia muy grande. Básicamente aquí, a partir del nivel de capacidad de rendimiento deportivo, nos vamos a encontrar con un punto de supercompensación, esta vez en el número 3. En el gráfico nos damos cuenta que si nosotros no hacemos una carga continua a partir de estos nuevos niveles de rendimiento, vamos a caer nuevamente en los niveles iniciales, teniendo así que la carga continua y una carga bien utilizada a partir de esa supercompensación y gracias a los procesos de recuperación necesarios, voy a tener algo como esto: aplicar la carga en el punto máximo de supercompensación después de cada supercompensación dada a partir de un proceso de entrenamiento, es la que finalmente me va a permitir a mí alcanzar una adaptación, unas adaptaciones que yo tengo como objetivo desde el principio. Puedo tener también algo como esto, en donde si bien la carga de entrenamiento no es realizada en el punto más alto de supercompensación, como si ocurre aquí, este efecto acumulado, esa fatiga acumulada, me va a permitir a mí que a partir de buenos procesos de recuperación tenga yo efectos que van a ser acumulativos en el tiempo y que la sumatoria de todos esos efectos van a ocurrir y van a provocar también una adaptación a nivel general y a nivel específico de cada capacidad que yo esté trabajando. Sin embargo, si esto no ocurre, si la carga de entrenamiento se hace cuando no es y no se programa muy bien esto, vamos a tener una disminución continua y constante de los niveles del rendimiento deportivo, cayendo en lo que en la ley de Seyle, en el síndrome general de adaptación, conocemos como la fase de agotamiento.
Básicamente aquí vemos cómo la capacidad de rendimiento disminuye, así como también disminuyen los sustratos energéticos, la disponibilidad de los sustratos energéticos también va a disminuir de manera constante y de manera continua. Es muy importante tener en cuenta y explicarle a nuestros deportistas incluso que esto existe, que no es necesario entrenar y matarnos todos los días para que un entrenamiento sea efectivo, sino que unas cargas bien llevadas, un buen entrenamiento, tiene que tener pues diferentes matices por cada carga. Vamos a ver ahora un principio que está estrechamente relacionado con el que acabamos de mencionar, que va a ser el principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación. Básicamente nosotros como entrenadores, al aplicar una carga de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta que existen ciertas vías metabólicas que van a ser activadas dependiendo tanto de la intensidad como del volumen de la sesión. Entendiendo esto, es muy importante conocer que cada sustrato energético va a tener su propio tiempo fisiológico para recuperarse antes de poder realizar otra carga de la misma naturaleza. O de lo contrario, vamos a caer nuevamente en una situación de sobreentrenamiento o simplemente no vamos a poder generar las adaptaciones y conseguir el objetivo que nosotros tenemos. Ahora, con el principio creciente de la carga, nosotros vamos a tener en cuenta que un sistema se va a tender a regular. Es decir, que este umbral, que en principio puede ser estimulado por una intensidad o por una magnitud determinada, al ir incrementando su potencial cada vez más, este umbral también lo va a hacer. Es decir, que este umbral cada vez va a ser más complicado de generar desequilibrios, por lo que una carga de la misma magnitud, de la misma intensidad, pues no va a tener el efecto adecuado. Es por esto por lo que es necesario estar haciendo evaluaciones, estar haciendo chequeos periódicos, chequeos de cómo está el desarrollo de mi deportista frente a las capacidades condicionales que se están trabajando. Y vamos a ver ahora un último principio en el cual tenemos que tener en cuenta la disciplina y la lógica interna de cada disciplina deportiva. Es el caso del principio de la especialización de la carga. En este principio lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles van a ser las componentes de las diferentes capacidades condicionales que yo quiero establecer y que quiero desarrollar. Es decir, si mi deporte, tengo que entenderlo, si va a requerir una gran tolerancia al lactato, o si por el contrario va a requerir más de un desarrollo de la zona subaerobia o un desarrollo de la zona supraerobia, o si voy a tener intensidades en la competencia cercanas al VO2 máximo. Y a partir de conocer la lógica interna de la disciplina y hacer una sistematización, una caracterización completa del deporte, poder dirigir hacia donde yo quiero dirigir mis adaptaciones, hacia donde quiero establecer los objetivos que quiero alcanzar, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, con esto terminamos de ver los principios del entrenamiento. Como les mencioné, hay más principios según el autor por el que nosotros vayamos consultando, pero los que vimos tienen un denominador común entre ellos, y es que sin importar el principio que sea, siempre vamos a tener que soportarlo en una base fisiológica, como lo explicamos con la ley de Seeley y con la ley del umbral, en donde pues van a ser un pilar fundamental para explicar cada uno de los principios del entrenamiento. Es por esto por lo que no se pueden dirigir equipos deportivos, ni siquiera deportistas individuales, sin tener en cuenta cada uno de los principios y cada una de las bases fisiológicas que soportan el proceso deportivo, la preparación deportiva como tal. Los principios que les mostré hoy ustedes lo pueden encontrar en el libro de Jürgen Weineck, que se llama Entrenamiento Total, en donde él principalmente hace mención a estos principios y los explica uno por uno. Entonces, si tienen más dudas, si quieren conocer un poco más, pueden dirigirse directamente a él o al autor que ustedes prefieran para hablar sobre el entrenamiento. Con esto me despido, no sin antes mencionarles que vamos a seguir hablando sobre este tipo de temáticas. El video que se viene, la serie de videos que se vienen ya van a ser hablando un poco más hacia la fisiología del ejercicio. Vamos a hablar sobre bioenergética en un principio y vamos a continuar viendo cada una de las rutas metabólicas y qué es lo que sucede en el cuerpo frente al ejercicio. Entonces los invito a que se suscriban
En mi Instagram ustedes van a poder encontrar todo este material, todas las diapositivas, los slides que estoy subiendo, que les estoy mostrando aquí. Ustedes lo pueden encontrar ahí, entonces los invito a que me sigan y manito arriba, muchas gracias.